25 cosas que no sabías de los Beatles. 1. El nombre inicial de la banda era The Quarrymen y provenía de la escuela a la que iba Lennon, que se llamaba Quarry Bank High School. 2. El impulsor del grupo fue John Lennon, y aunque no está claro del todo, parece ser que fue él quien propuso la idea de llamarse The Beatles, algo así como los escarabajos. Se inspiró en The Crickets, el grupo de Buddy Holly, que a él le encantaba. 3. Lennon y McCartney se conocieron tras un concierto de The Quarrymen en una iglesia en julio de 1957. Esa misma noche, McCartney se convirtió en miembro del grupo. 4. John Lennon no quería que entrara George Harrison, ya que lo consideraba demasiado joven para la banda, pero finalmente acabó accediendo debido a la insistencia de Paul McCartney, que era muy amigo de George. 5. El 9 de febrero de 1961, los Beatles debutaron en The Cavern, un local que se acabó convirtiendo en historia de la música. 6. Durante su periodo en Hamburgo, fueron deportados de vuelta a Liverpool, tanto George Harrison por ser menor de edad, como Paul McCartney y Pete Best, estos dos por provocar un incendio. 7. Sí, has oído bien, Pete Best. Y es que Ringo Starr no fue el primer batería que tuvieron los Beatles. Antes de él estuvo Best y lo despidieron justamente antes de lanzarse al estrellato. 8. Sí, había un quinto Beatle, pero no me refiero a Brian Epstein, sino a Stuart Sutcliffe, un amigo de Lennon que estuvo en el grupo como bajista desde su formación, y la verdad es que apenas sabía tocar el bajo. De hecho, en algunas fotos se le ve de espaldas al público para ocultar su falta de conocimiento. Stuart abandonó la banda en julio de 1961 y poco después tuvo un trágico final. 9. Y es que después de un concierto en Liverpool, a los integrantes del grupo les dieron una paliza. Stuart Sutcliffe recibió golpes y patadas en la cabeza que, unos meses después, acabarían desarrollándole complicaciones que le costaron la vida. 10. Paul McCartney no quería sustituir a Sutcliffe como bajista, ya que pensaba que ese puesto le restaría peso dentro del grupo. Por supuesto, se equivocaba, y es que las líneas de bajo de Paul McCartney son indispensables en la música de The Beatles. 11. Cuando Brian Epstein se convirtió en manager de los Beatles, cambió por completo su apariencia, y las chupas de cuero dejaron paso al look de traje y corbata. Y en cuanto a los míticos peinados, fueron idea de la fotógrafa Astrid Kirchner, que fue novia de Stuart Sutcliffe, y les hizo una sesión de fotos en Alemania. 12. Desde el 1 de enero de 2013, la grabación original de Love Me Do pasó a ser de dominio público en Europa, y es que hasta entonces las leyes europeas protegían las grabaciones solo durante 50 años. En noviembre de ese año la protección pasó a ser de 70 años, pero no tenía carácter retroactivo. Recuerda, solo en Europa. 13. Paul McCartney compuso la canción When I'm 64 cuando apenas tenía 16 años. Y lo hizo experimentando con el piano de su padre. Además, cuando en The Cavern había algún problema técnico, Paul se lanzaba a tocarla solo con el piano mientras se solucionaba la situación. 14. Ninguno de los Beatles aprendió nunca a leer partituras. De hecho, Paul McCartney se ha referido alguna vez a las partituras como puntos en papel. Todo lo aprendieron de oído, y realmente la música estaba en su cabeza. 15. Los Beatles empezaron a tomar LSD por culpa de un dentista. Así es, en 1965, tras una cena con el dentista John Riley, John Lennon, Harrison y sus respectivas mujeres empezaron a experimentar sensaciones extrañas. La realidad se les distorsionó, y al cabo de un rato el dentista les confesó que les había puesto LSD en el café. 16. En 1965, Paul McCartney tuvo un accidente en moto, y aunque en principio solo le provocó un corte en el labio y un diente roto, este episodio dio origen a los rumores que afirman que realmente murió aquel día y que fue reemplazado por un doble. ¿Tú qué piensas? 17. En agosto de 1966, los Beatles dieron su último concierto y se convirtieron en una banda de estudio.
Uno de los motivos fue que el ruido atronador causado por los chillidos de las fans les impedía hasta escucharse a ellos mismos sobre el escenario. De hecho, en un concierto, Ringo estaba tocando una canción diferente al resto de la banda. Imagínate. 18. John Lennon quiso comprar una isla para formar una especie de comunidad junto a sus familias. Sin embargo, la idea no salió adelante y se rumorea que fue el propio Paul quien se opuso. 19. I think I'll be leaving the band now. When? Now. Cuando George Harrison abandonó temporalmente la banda en 1969, John Lennon propuso a Eric Clapton como su reemplazo. ¿Te imaginas cómo hubiera sido? 20. Los Beatles se separaron definitivamente en Disney World. John Lennon, el último en firmar el acuerdo de cese de la banda, lo hizo mirando a través de la ventana del Hotel Polynesian Village de Disney World. 21. I'd do it in a second. En 1995, Ringo Starr protagonizó un anuncio de pizza, aunque él jamás probó una. Y es que era alérgico a muchos de los alimentos que llevan las pizzas. Si ves el anuncio, en ningún momento se le ve dando un bocado. 22. La discográfica Decca Studios rechazó a los Beatles, argumentando que los grupos de guitarra no tenían futuro. Sin duda, alguien no tuvo muy buena intuición aquella mañana. 23. Los discos de los Beatles llegaron a la Unión Soviética a través de radiografías. Y es que, al igual que ocurrió con casi toda la música occidental, las canciones de los Beatles estaban prohibidas. Así que dos rusos idearon la idea de convertir radiografías en discos de vinilo muy rudimentarios. 24. Después de que, en una entrevista de 1966, Lennon dijera que los Beatles eran más famosos que Jesús, muchas personas, asociaciones cristianas e incluso emisoras de radio organizaron quemas masivas de discos de los Beatles para ponerse en contra de ellos. But our fantastic Beatle boycott is still in effect. We have not forgotten what the Beatles said. 25. La canción I'm the Walrus fue compuesta por John Lennon, uniendo fragmentos de temas que no había podido acabar. Su objetivo era construir una canción sin sentido, que fuera indescifrable para toda la gente que se dedicaba a buscar significados ocultos en las letras de los Beatles. Aún así, consiguió una genialidad. Y antes de terminar, la gran sorpresa final. Si este vídeo llega a los 5000 likes, podrás elegir entre que John Lennon resucite o que el mismísimo Paul McCartney te haga un concierto privado en casa. Así que dale mucho apoyo y si no pasa una de esas cosas, pues haremos una siguiente versión de 25 cosas que no sabías de los Beatles. Nos vemos en el próximo vídeo.